El cerebro es el órgano más esencial y complejo para nuestra existencia. Cada uno de sus lóbulos cumple con funciones específicas que nos ayuda a determinar cómo percibimos al mundo, tomamos decisiones y reaccionamos ante impulsos. En este podcast analizaremos de manera más clara las características de los lóbulos cerebrales y su impacto en la vida cotidiana. Bienvenido. El cerebro, órgano principal del sistema nervioso, coordina funciones vitales como es el pensamiento, el movimiento y las emociones. Se divide en varias regiones y en hemisferios, principalmente lo que es el hemisferio izquierdo, lo que está relacionado con el lenguaje y la lógica, y el área derecho con la creatividad y la percepción espacial. También tenemos lo que es el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal. Ubicación. Se encuentra en la parte delantera del cerebro, detrás de la frente. Su función es controlar el pensamiento, la toma de decisiones, la planificación, el control motor, la resolución de problemas, la personalidad y el comportamiento. Por ejemplo, cuando decides qué ropa ponerte por la mañana o cuando planificas un viaje, estás utilizando tu lóbulo frontal. También es responsable de controlar impulsos como evitar interrumpir a alguien cuando está hablando. Si ocurren lesiones en el lóbulo frontal, por lo general causa lo que es la pérdida de capacidad de resolver problemas y de planificar e inicio de acciones, como organizar una tarea diaria o seguir una receta de cocina. Algunas discapacidades específicas también va a depender de la zona del lóbulo frontal que esté lesionado o afectado. Si la parte posterior del lóbulo resulta dañado, se produce lo que es debilidad muscular o parálisis. Como cada lado del cerebro controla el movimiento de la parte opuesta del cuerpo, es decir, si la lesión se da en el lado izquierdo, causa debilidad en el lado derecho del cuerpo y viceversa. Si la parte central del lóbulo frontal está dañada, las personas pueden llegar a presentar apatía, lo que es la falta de atención y desmotivación. Si se daña la parte posterior media del lóbulo frontal izquierdo, la área de Broca, las personas pueden tener dificultades para expresar con palabras. Si la lesión afecta lo que es la parte anterior del lóbulo frontal, puede ocurrir la falta de atención, reducción en la fluidez del habla y respuestas tardías a las preguntas. Por ejemplo, tras un accidente cerebrovascular en el hemisferio izquierdo, una persona podría perder la capacidad de mover el brazo y la pierna derecha. Seguimos con el lóbulo parietal. Ubicación. Está en la parte superior y posterior del cerebro, detrás del lóbulo frontal. Función. Procesa la información sensorial como el tacto, el dolor, la temperatura y la presión. También está involucrado en la coordinación del movimiento y la percepción espacial. Por ejemplo, cuando cierras los ojos y aún puedes tocar la nariz con el dedo, es gracias a tu lóbulo parietal que te ayuda a saber dónde están las partes de tu cuerpo en el espacio. También te permite reconocer la textura de un objeto sin necesidad de verlo. Si ocurren lesiones, lo que es en la parte delantera de uno de los lóbulos parietales, causa lo que es insensibilidad y altera las sensaciones en el lado opuesto del cuerpo. Las personas afectadas tienen dificultades para identificar la localización y el tipo de sensación, como es la vibración, el frío, el calor o el dolor. Las personas pueden tener dificultades para reconocer objetos mediante el tacto, es decir, por su textura y su forma. Si se daña la parte media de lo que es el lóbulo parietal, las personas no distinguen el lado derecho del izquierdo, lo que se llama desorientación derecho-izquierdo, y tiene problemas para el cálculo y la escritura. Si el lóbulo parietal no dominante, que normalmente es el derecho, está dañado, se pierde la capacidad de hacer tareas menos complejas como es atarse los zapatos o usar cubiertos. Esto se denomina trastorno de apraxia. También pueden tener las personas que tienen esta condición dificultad para construir cosas y perderse en su propio vecindario incluso.
Por ejemplo, una persona con daño en el lóbulo parietal derecho puede tener dificultades para vestirse adecuadamente, podría ponerse la ropa en el orden incorrecto, como intentar poner los zapatos antes que los calcetines o no notar que lleva una prenda al revés. Lóbulo temporal. Su ubicación se encuentra al lado del cerebro, cerca de las orejas. Su función es fundamental para la memoria y el lenguaje, la audición y el procesamiento emocional. Por ejemplo, cuando escuchas una canción y recuerdas una experiencia del pasado relacionando con ella, es tu lóbulo temporal trabajando. También es clave para entender el lenguaje. Por ejemplo, cuando alguien te habla y tú puedes comprender lo que dice. Si ocurren lesiones, lo que es en el lóbulo temporal izquierdo que controla la comprensión del lenguaje, si esta parte está dañada, la memoria verbal puede tener considerables alteraciones, así como la habilidad para entender el lenguaje, lo que se llama afasia de Wernicke. Si ciertas áreas del lóbulo temporal derecho están dañadas, se ve afectada lo que es la memoria para los sonidos y la música. En consecuencia, las personas pueden tener problemas para cantar. Por ejemplo, el Alzheimer. Una persona puede olvidar eventos recientes o incluso a sus familiares, mientras que en la afasia de Wernicke el lenguaje se vuelve incoherente. Lóbulo occipital. Ubicación. Está en la parte posterior del cerebro, cerca del cerebelo. Sus funciones. Se encarga del procesamiento y la interpretación de la información visual. Por ejemplo, cuando reconoces a un amigo a lo lejos o cuando identificas la forma de un objeto sin tocarlo, es gracias a tu lóbulo occipital. También te permite leer y procesar imágenes. Si existen lesiones en esta parte del lóbulo, es, por ejemplo, un trastorno compulsivo que afecta el lóbulo occipital, puede provocar lo que es alucinaciones en la visión. Por ejemplo, puede ver líneas de color cuando se mira en una dirección determinada. Si se lesionan ambos lados del lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen de manera normal. Este trastorno se llama ceguera cortical. Por ejemplo, una persona con daño en el lóbulo occipital puede no ser capaz de reconocer a sus amigos o identificar objetos familiares, aunque pueda verlos claramente. También vamos a estar hablando del lóbulo límbico. Está compuesto por estructuras localizadas en el interior del cerebro profundo y en algunas áreas lo que es de la parte de los lóbulos adyacentes como el lóbulo temporal. Esta estructura tiene las siguientes funciones, que recibir e integrar información procedente de muchas áreas del cerebro, lo que permite expresar las emociones. Contribuye a la formación y a la recuperación de recuerdos, ayuda a las personas a conectar los recuerdos con las emociones. Por ejemplo, cuando sientes nostalgia al ver una foto de tu infancia o cuando una experiencia te genera una emoción fuerte como miedo o felicidad, tu lóbulo límbico está en acción. El daño que afecta el lóbulo límbico generalmente da lugar a diversos problemas. Las convulsiones, que se originan por la lesión en el área del lóbulo temporal en el lóbulo límbico, por lo general dura unos minutos. Al principio es posible que la persona no sea capaz de controlar sus sentimientos o de pensar con claridad. En conclusión, el cerebro humano es una estructura fascinante y compleja que regula prácticamente todas nuestras funciones vitales, desde el pensamiento y la memoria hasta el movimiento y las emociones. Cada uno de sus lóbulos cumple un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, permitiéndonos procesar información, tomar decisiones y responder al entorno. Cuando una de estas regiones se ve afectada por una lesión, se puede presentar dificultades en funciones esenciales como el habla, la percepción sensorial o la coordinación motora, lo que demuestra la interconexión e importancia de cada parte del cerebro. En definitiva, el cerebro no solo es el centro del conocimiento y la razón, sino también el de nuestras emociones y experiencias. Hasta aquí ha llegado este podcast. Gracias por su atención.